al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Bienvenidos a Impacto Positivo. Qué bueno estar con ustedes desde Bloom Ecoworking y aquí compartiendo con Sandra y con todos estos seguidores que se están uniendo y que están ahí escribiéndonos y dándonos la bienvenida y recibiendo muy bien estos temas para esta semana. Así es, Mari, un saludo para todas las personas que nos ven, que se conectan. Es un gusto, de verdad, compartir hoy con dos grandes invitados y con la colaboración maravillosa de los que Vieco ahí en la producción, gracias a ellos también por hacerlo posible. Hoy hablamos de temas de interés como siempre, ¿sí o no? Sí, señora, muy interesante. Con Esteban Maldonado vamos a hablar de la gratitud. Me gusta. Un tema bien bonito. ¿Qué nos conecta? ¿En qué nos conecta y cómo nos puede ayudar ese tema? Así es, y hacemos una segunda sesión con Pamela Galvez. Iniciábamos la semana pasada con espiritualidad y conciencia, continuamos un poquito ampliando esta información. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Iniciamos Impacto Positivo con un nuevo invitado, con Esteban Maldonado, y con él vamos a hablar de gratitud. Eso es un tema muy bonito y me ha encantado hablar en otras ocasiones con Esteban, y es cuando toca el tema de la gratitud me encanta, porque vamos a aprender mucho con él. Esteban, bienvenido a Impacto Positivo y gracias por acompañarnos. Hola Marino, gracias a ustedes por invitarme, por darme el honor de estar acá y de honrar este momento tan especial en compartir estas palabras contigo. Gracias, Esteban. Y empecemos, entremos en materia, porque la gratitud es un tema extenso que uno diría que se limita a dar las gracias por todo, pero eso tiene una connotación más importante. Sí, Mari, mira, yo vengo estudiando mucho el tema y el tema tiene mucha profundidad e implica revisarlo con mucha minucia, con mucho cuidado. Resulta que voy a arrancar por el principio para llegar a ese concepto de gratitud. Resulta que yo vengo estudiando mucho el concepto de felicidad, ¿cierto? Y otro concepto en paralelo que es el concepto de gozo. Y me he llevado grandes sorpresas al entender esto y en la práctica poderlo experimentar, que creo que es lo verdaderamente importante de esto. Hoy hay muchas teorías y muchos Instagram y muchas TikTok que hablan de manera recurrente del tema de la felicidad, que lo hablan de forma tal que para las personas es muy recurrente hablar de estoy feliz o estoy infeliz, estoy feliz o estoy infeliz. Y me he dado cuenta a partir de lo que he estudiado que este es un estado que es impermanente, es decir, que se vuelve dependiente de muchas cosas, depende de lo que estoy viviendo en este momento presente, depende si estoy bien en la universidad, si estoy bien en el colegio, si estoy bien con mi esposa, si estoy bien con mi esposo, si estoy incluso bien conmigo mismo, pero debe ir un poco más allá. Y es cuando ahí viene el contraste de ese concepto del cual te hablaba, gozo. Cuando uno revisa el concepto de gozo se vive en presente, se experimenta en presente, pero tiene dos connotaciones en términos de pasado y futuro. En términos de pasado, el gozo se vive en gratitud.
Es decir, ¿cómo hago para agradecer cada circunstancia, cada hecho, cada connotación sobre el cual estoy experimentando? ¿Cómo identifica uno ese estado de gozo? Allá es donde quiero llegar. Es decir, el estado de gozo solamente se experimenta, solamente se identifica cuando hay dos elementos claves. Primero, en pasado vivo en gratitud, y en futuro vivo en fe. Esa es la manera de experimentar el gozo acá, porque de alguna manera u otra el ser humano tiene la posibilidad de no solamente mirar lo que está ocurriendo, sino que tiene la posibilidad de mirar a través del retrovisor y decir gracias por el problema, gracias por la vida, gracias por el estudio, gracias por la familia, gracias por cada uno de esos pequeños detalles que van ocurriendo cotidianamente. Entonces, es el primer elemento. Y el segundo elemento es cómo vivo hacia adelante, es decir, cuando observo por el parabrisas a través de un acto de fe. Un acto de fe significa que voy más allá simplemente de lo que veo y empiezo a creer en las cosas que no veo. La sumatoria de ese concepto de gozo, ese concepto de gratitud más ese concepto de fe es lo que hace que las personas realmente podamos experimentar ese concepto de gozo, y eso es lo que nos aleja de ese concepto de felicidad, porque entonces, la felicidad se vuelve dependiente. Esteban, el presente, ¿dónde queda? Porque nos hablas de la gratitud al pasado y la fe al futuro, pero entonces el presente es el gozo. Es el gozo. Entonces, cuando yo entiendo esta relación y cuando entiendo esas variables en la línea de tiempo, tendré la posibilidad de experimentar una vida completamente distinta. Y ahora sí, ¿qué es la gratitud? La gratitud es la forma en la cual la mente, el espíritu y el hacer constantemente agradecen por absolutamente todo lo que ocurre. Todo es todo, bueno y malo. Todo es bueno y malo. Y no me atrevería a clasificar entre bueno y malo. Simplemente son circunstancias que cotidianamente ocurren, que el ser humano, dependiendo de su nivel de expectativa y de experiencia, va clasificando. Yo no las quisiera clasificar, simplemente son circunstancias que ocurren. Entonces, la posibilidad del ser humano que tiene de manera reiterativa decir gracias por el problema, creo que se vuelve un poco divertido para él, para no llamarlo complejo, porque es la posibilidad que él tiene de observar cosas dentro de él que le generan aprendizaje. Que esas son las cosas que traigo a presente y a las cuales suman a ese estado de gozo. Y sucesivamente cuando le sumo un acto de fe, es decir, que puede cambiar lo ocurrido, de que se puede mejorar lo ocurrido, de que se puede transformar lo ocurrido, de que se puede potencializar lo ocurrido. La sumatoria de esos dos elementos, sin lugar a dudas, le darán la posibilidad a ese ser humano de experimentar un estado de gozo. Pero el primer requisito es gratitud, que creo que es aquella variable sobre la cual más patinamos, y discúlpame el término, o que más divagamos, porque nos cuesta en nuestra humanidad entender lo anterior. El estado pleno de gratitud, de entender que no hay nada ni bueno, y que con una connotación muy importante desde la gratitud, todo es temporal. Es decir, si yo no entiendo que ese fenómeno que está ocurriendo es temporal, pero que de igual manera lo tengo que ocurrir, a partir de ese momento empiezan a aparecer un montón de cosas que pueden llamarse sufrimiento, que se pueden llamar expectativas no resueltas, o que pueden empezar a suceder un montón de cosas. Hoy por hoy nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de amigos que nos internamos en las noches de Medellín, los viernes en la noche, a trabajar con habitantes de calle. Y es parte de lo que trabajamos, en cómo en gratitud vivimos ese momento, entendiendo que somos unos afortunados por un montón de condiciones que nosotros tenemos a diferencia de otros seres humanos. Y eso ha permitido que estas personas experimenten su cotidianidad de una manera más tranquila, sin menos expectativas, sin menos condiciones, sin menos supuestos, que son desde nuestro juicio, desde mi experiencia, son las tres cosas que hacen que evidentemente un ser humano no pueda vivir en gratitud. Esteban, vamos a ir Para empezar bien el día, impacto positivo. Continuamos en Impacto Positivo con Esteban Maldonado hablando sobre la gratitud. Y tocaste un tema muy importante, muy interesante, muy bonito, antes de que saliéramos al corte, y es esa acción, esa misión que tienen los viernes. ¿Cómo se alcanza a través de esas misiones, de eso, cómo alcanza uno esos estados de gratitud y de gozo? Mira, Mari, nosotros
Primero, este es un apostolado, una misión, un voluntariado, como se le quiera denominar, que adelantamos hace muchísimos años, hace 6 años, ya lo hacemos más o menos. Nosotros lo que hacemos es internarnos los viernes en la noche, el día que quizás más nos cuesta porque es el día de salir a comer, de ir al cine, de la reunión y demás. Y hacemos un estiramiento muy fuerte en donar nuestro tiempo, ese es parte de nuestro voluntariado. Entonces nosotros ingresamos al centro de la ciudad, más o menos desde las 10 de la noche a la 1 de la mañana, entramos a varias zonas de tolerancia de Medellín, cerca del Parque Bolívar y a la Iglesia Metropolitana, y hacia abajo, hacia la Minorista, un lugar que se conoce como el Bronx. ¿Sí? Estos son lugares de mucho, donde se reúnen todos los habitantes de la calle, porque estos lugares son de microtráfico, mucho microtráfico. Y lo primero que nosotros entendimos que eso que ocurre ahí es solo circunstancial y que cualquiera de nosotros no está ajeno al estar ahí por cualquier circunstancia. Solo que socialmente nosotros vemos que esa circunstancia que ocurre ahí tiene una particularidad y es que es rechazada por nosotros por la adicción. Pero no nos damos cuenta que nosotros en nuestra cotidianidad tenemos más adicciones de las que pueden tener ellos. Tenemos adicciones al no saludo, adicciones a la indiferencia, que es a mi juicio la peor adicción que existe. Otros son adictos a las bebidas azucaradas, otros son adictos al trabajo, otros son adictos a TikTok, y así te podría enumerar muchos más. Entonces, cuando nosotros entendemos esa relación de adicción del uno y del otro, es cuando simplemente decimos que hay un estado de gratitud. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que a través del pan y del agua panela es solo un medio para acercarnos a esta persona y volvernos a ver en un espejo donde nosotros agradecemos lo que somos, agradecemos lo que experimentamos en nuestra realidad y simplemente desde el amor no juzgamos la circunstancia de esa persona. Eso ha permitido que las personas que nos acompañan, que chicos de 16 hasta señores de 60, 70 años nos acompañan en este rol, puedan experimentar un gozo diferente en su cotidianidad, porque entienden que a través de el agradecer a su madre, a su padre, a sus abuelos, el privilegio de abrir la nevera y poder seleccionar leche, jugo, yogur, gaseosa o cerveza, eso les da una postura diferente frente a la vida, una visión diferente de la vida, y es la postura que la gratitud trae consigo, y es el milagro de la cotidianidad, el poder valorar la cotidianidad como un milagro. Punto número 1. Y el punto número 2 es que nos ha permitido tener fe, aumentar nuestra fe en que, como todo es circunstancial y nada es permanente, entender que las cosas pueden cambiar y se pueden modificar. Y solamente esto se logra cuando hacemos uso de nuestro talento, cuando hacemos uso de aquellas cosas de las cuales sabemos, de las cuales somos hábiles, para ponerlas al servicio de los demás. Es decir, que cuando nosotros entendemos la agua de panela con el pan, estamos entendiendo 2 cosas. Número 1, que un estado de gratitud nos permite vivir la cotidianidad de nuestra vida como un eterno milagro. Punto número 1. Y punto número 2, que en fe entendemos que todo se puede modificar. Solamente basta 2 cosas: elegir bien, 1, y 2, hacer un buen uso de nuestro talento, que es lo que hoy consideramos que no está ocurriendo socialmente, porque nos damos cuenta que existe mucha singularidad, pero poca pluralidad. Y a partir de eso entendemos que simplemente el acercarnos a un habitante de calle como Juan, como Ramiro, que fue médico, que es papá, o que simplemente heredó la calle, porque la calle se hereda, ¿sí? Genéticamente, bueno, genéticamente no, por temas de apellidos, mi papá era habitante de calle, ahora me corresponde a mí, ahora vienen mis hijos. O sea, hemos encontrado casos como esos. Decimos simplemente, vale la pena abstraernos un momento de nuestra burbuja de cristal y sumergirnos ahí para decir gracias, y en acto de fe quiero modificar y cambiar algo. Y se logra cambiar, digamos, esa información que ha pasado de generación en generación. Pues no lo sabemos. Nosotros no sabemos si estas personas cambian o no cambian. Para nosotros lo más importante en este caso es poder abstraer a estas personas por 1 o 2 minutos de su cotidianidad. En su cotidianidad hay mucha indiferencia y mucho dolor social, porque la gente los ignora. Entonces nosotros entendemos que en gratitud nuestra responsabilidad es simplemente llevar una sonrisa para propiciar un milagro en la cotidianidad de esa persona y en la nuestra. Y en fe, simplemente en fe, entender que ese pan y esa agua de panela quizás pueden ser un mecanismo para transformar, así sea por 1 minuto, la vida de una persona. Y eso ya hace la diferencia absolutamente en todo.
porque hay muchísimo dolor en estas personitas que están ahí adentro y que con una razón, perdón Mari, una cosa que me impresiona mucho, vienen aumentando de una manera increíble. O sea, cada vez que vamos veo más gente y eso es lo que más me impacta. Impresionante. Esteban, digamos, esos actos que se generan digamos, de voluntariado, pues generan mucho impacto pues a las personas porque pues se les, digamos, en la semana pues se les está calmando el hambre que pudieron tener en los otros 5 o 6 días. Pero en los que hacen ese apostolado, esa misión, pues se genera una reacción distinta y empieza uno como a valorar por ese minuto, valora uno su vida totalmente. Ana María, hay unos contrastes muy tesos al interior del equipo. Nosotros han pasado por voluntariados chicos que están consumiendo y que cuando entran en esos estados algo sucede, ¿sí? Yo no sé si pasa mucho o pasa poco, no tengo ni idea. Para nosotros lo único importante, perdón, en estos términos es entender que por ese minuto que nosotros estamos ahí solo somos instrumentos y que como buenos instrumentos tenemos que hacer bien el trabajo y lograr que cada vez tengamos más voluntarios y que cada vez tengamos más donantes y que cada vez podamos llevar más personas. Este fin de semana entregamos casi 1000 porciones de pan, 1000 porciones de agua panela. Yo no sé si repitieron o no repitieron, si quedaron llenos o no quedaron llenos. Eso no me compete a mí decirlo. Sí. A mí lo único que me compete decir es que en medio de todo este ejercicio se ve un estado profundo de gratitud, el milagro de la cotidianidad, 1, y 2, un estado profundo de fe, porque entendemos que a través de nuestras decisiones, de nuestras elecciones y el aprovechamiento de nuestro talento, podemos hacer algo diferente para contribuir socialmente a una sociedad que está tan agobiada, tan dolida y en especial sufriendo de una adicción que para mí, como te lo dije hace un instante, es extremadamente perjudicial, llamada indiferencia. Ese sí es duro. Esa, yo no sé si prefiero más o menos, pero yo no sé qué tanto uno podría calificar que es mejor ser adicto a X cosa que a la indiferencia, pero la indiferencia te pega por todos los lados, te carcome el alma, no te deja tranquilo. Y hoy nuestra sociedad tiene un gran enemigo que se llama es que somos muy indiferentes, somos muy indoloros. Y no solamente indoloros, somos procrastinadores, porque todos somos seres humanos que podemos contribuir con un granito de arena. Y esto no se trata de tener dinero, de llevar panes o agua panela. Es simplemente ir y colaborar y aportar 1 hora o 2 horas con nosotros o en otro apostolado o en otra misión que exista en la calle. Pero si cada uno de nosotros entendiera esto, creo que podríamos armar una revolución del gozo, donde humanamente nosotros hagamos un llamado a la persona a pie, al empresario, al chico de la universidad, a la ama de casa, a que todos somos instrumentos de la gracia, somos instrumentos de Dios y que estamos llamados a servirle al otro con nuestro talento, y nuestro talento es pintar, cantar, hablar, sonreír y en vivir un estado profundo de gratitud, es decir, valorar el milagro de la cotidianidad. Esteban, mil gracias. Ese mensaje yo creo que nos dejaste una reflexión bien importante y nos tocó a todos bastante. Si quieres compartir pues claro, del apostolado, tus redes sociales y los invitamos. Cómo pueden donar las personas, pues si hay alguien que quiera vincularse y pues dice, yo quiero donar, pues yo no voy a ir allá, pero entonces sí tengo para darles o plata o pan o aguapanela o panela, lo que quieran. Sí, miren, nosotros nos encontramos todos los viernes a las 9:30 de la noche en el CAI del Parque de Bolívar. Ahí tu talento es muy bienvenido, el tuyo, el de tus amigos, el de tu familia. Pero si quieren me pueden llamar y con mucho gusto les explico todo. ¿Lo puedo? Mi número telefónico es 319-282-1536. Ahí los esperamos. De verdad, tu talento, el tuyo como el mío, son necesarios tenerlos en la calle. Hay mucho, somos muy indoloros. Y no, por favor, si alguno de ustedes tiene esa adicción a ser ingrato con su mamá o con su papá o con su círculo, vaya bajándole a la adicción y más abrazos y más sonrisas y yo le aseguro que va a vivir en un estado profundo de gozo, se lo puedo asegurar. Esteban, mil gracias. A ti, Mari, como siempre, gracias por invitarme.
Continuamos con Sandra y un nuevo invitado, ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día, impacto positivo. Seguimos en impactopositivo.info y hoy nos acompaña nuevamente Pamela Gálvez, porque hace 8 días iniciamos este espacio de espiritualidad y conciencia con ella, aprovechando su presencia en Medellín, y pues dijimos, vamos a sacarle todo el provecho posible. Ella es comunicadora espiritual y qué rico que nos acompañes, de verdad, Pamela, gracias. Ay, con mucho amor. Tú sabes que hace días te había dicho que quería venir. Ajá. Lo hemos intentado, bueno, pero por fin lo logramos y estoy muy, muy feliz de estar acá y Como compartir decimos- contigo nuevamente. Como decimos por ahí, el universo conspira. Total, ¿cierto? cuando tiene que ser. Cuando tiene que ser, así es. Es Así que increíble. te agradezco de verdad que estés aquí hoy en este espacio, donde vamos a abrirnos un poco. Ya lo iniciábamos y lo decía en el programa anterior, estuvimos hablando, esa entrevista incluso lo hiciste con Mari, hablando de espiritualidad y conciencia. Y siguiendo en esa línea, nos encontramos con algo bien particular, y es una herramienta que se utiliza incluso mucho en psicología, y es el tema de las constelaciones familiares. Total, tienes toda la razón. Se utiliza desde ahí, bueno, aunque hoy la trae como otra persona, otro ser es el que la populariza, que es una persona que estaba muy en la línea religiosa, y esta práctica la conoce dentro de unas comunidades indígenas específicamente, y de allá como que le hace ciertas adecuaciones y ve que funciona y la trae y la populariza para poder sanar este sistema familiar. Pero en últimas, ¿qué es una constelación familiar? Es ordenar sistémicamente pues el árbol o el sistema familiar, es decir, todos los que hacen parte de mi sistema: mamá, papá, parejas, tíos, primos, todos los que, hijos, claro está, todos los que hacen parte de ese núcleo. Claro, lo acabas de decir muy claramente, la psicología sistémica está muy presente aquí, porque claro, de verdad, no somos seres individuales ni independientes, sino que hacemos parte de un todo. Y tan importante, los órdenes del amor, que escribía Bert Hellinger. Total, Ajá, que es son él quien tan importantes que hay que respetarlos, y eso es de lo que hablan las constelaciones familiares. Pero a veces no hay conciencia frente a eso, ¿cierto? Entonces, cuando se desequilibran los roles, ¿cómo puede ser que entonces un hijo termine siendo o asuma el rol de padre? Ajá. ¿Y qué pasa ahí? Explicamos un poquito cómo es la dinámica de las constelaciones. Es increíble cómo lo dices, pero además lo que ocurre en realidad es que es así, ¿cierto? O sea, no solo dentro del sistema base que es mamá, papá, hijos, sino que además por fuera me voy a buscar eso. Porque como venimos del sistema familiar que nos corresponde, todos tenemos la familia que nos corresponde, la elegimos como almas. Como almas tú ya elegiste qué mamá, qué papá, qué esposo, qué hijos, todo eso de alguna forma ya está pactado, con quién voy a compartir mi vida. Pero yo no puedo hacer nada con esa familia que me tocó. Pues es ¿cierto? esa. Ya la elegí ahí por Ajá. allá arriba, pero aquí ya no me dieron libre albedrío para elegirla. Me dieron libre albedrío a partir de ahí. Es decir, lo que sí es tu responsabilidad es lo que haces con ese sistema y con el aprendizaje del sistema después de ya estar en él. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que yo veo que el sistema no es como corresponde o como yo lo tengo interiorizado, es decir, nací en una casa disfuncional, todos en realidad venimos de familias bien disfuncionales, aunque haya mamá, papá e hijos, no es solo eso. A veces es una mamá que no está presente, es un papá que no está presente, un hermano que asume el rol del papá porque el papá nunca está, entonces él se siente con la responsabilidad de ser el mayor, al que le corresponde, al que le toca, aunque dentro de las órdenes del amor que tú hablas, eso se tiene que respetar y es
quién llegó primero, quién ocupa el segundo, quién ocupa el tercero. Somos muy tendientes a decir, no, esos son hermanos medios, eso no importa. La constelación familiar o en el orden familiar, si es de tu sangre, por mamá o papá, es tu hermano. O sea que esa palabra nos la impuso el sistema, más desde la religiosidad y se dañó el matrimonio o es un hijo de afuera, claro. Pero dentro del sistema eso hay que empezar a aceptarlo y a nosotros nos cuesta aceptar eso. Entonces cuando yo no acepto que mi sistema es me pongo a buscar otro rol dentro quiero ser mi mamá o quiero ser hay hijos que terminan siendo casi la pareja implícita de esos padres, no a nivel íntimo, pero sí a nivel del rol. Yo le digo a mi mamá qué horas llega, yo pongo la plata, yo le digo qué hacer y la mamá se adecua a ese nuevo sistema, pues porque si no hay esposo, este es quien sostiene. Y eso es una cosa inconsciente. Completamente. Cierto. No completamente. Tú hacías pues como una reflexión y pregunta al mismo tiempo, no hay conciencia de eso. No, porque crecemos en un sistema tan natural e interiorizado para nosotros que esa es la realidad o la verdad. Aquí vivo, en esto estoy. Pero esa es. Entonces, hasta que tú no te alejas de allá y dices, yo nunca voy a ser igualita a mi mamá, nunca va a ser igualita a mi hermana, nunca va a ser igualita a mi papá. Y después en tu casa tú dices, wow, soy igualita a mi mamá, soy igualita a mi papá, soy igualita a mis tías. O sea, porque te ves y dices, soy una copia, o sea, nada que hacer. Claro, porque ellos te están hablando, o sea, yo reconózcanos a través de usted para poder saber con qué camino vamos a seguir. Mencionas algo bien interesante, Pamela, y es el hecho de que en las familias ocurre. Es que no quiero ser como mamá, no quiero ser como papá, y luego finalmente terminamos identificándonos con esa persona y entendemos, y ahí como que la vida nos hace clic, ¿sí o no? Eso pasa. Muy bien, avanzando con el tema de las constelaciones familiares, podríamos decir entonces que se tejen unas lealtades en las familias. Son como invisibles, están ahí. ¿Qué hacer? ¿Cómo identificarlas y cómo trascenderlas? Yo creo que una forma muy fácil de identificarlas es ¿qué es eso que más te cuesta a tu familia? Si te cuesta, trabájalo, estás invitado a trabajarla. Porque lo que no te cuesta, pues es porque está como chuleado casi, ¿no? Pero cuando algo o cuando algo no fluye en todo, ¿cierto? Entonces, mi mamá, no sé, es madre soltera o es separada 3 veces, y yo estoy como repitiendo ese patrón, voy por el mismo camino, también revísalo, porque seguramente algo está pasando dentro de ti que te está llamando a trabajar a tu familia. Qué bueno que la conciencia llegue antes, ¿cierto? Qué bueno que preparáramos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotros mismos para entender que todos hemos pactado unas cosas antes y después de llegar. Y esas lealtades de las que tú hablas, no solo las hacemos con la familia, sino con las parejas y con el clan de la pareja, porque también me uno a él, ¿no? Cuando yo me caso, lo que sea, te comprometes, vives con alguien, también te estás uniendo a ese clan, porque también estás en deuda de alguna forma con ambos clanes te tienen que dar y ambos clanes te tienen que entregar. Ahorita mencionabas el tema de los hermanos medios, ¿cierto? Como que hay que tenerlos en cuenta, no hay que sacarlos de ese clan familiar, así sea los hijos de mi papá o de mi mamá en otra relación. Y en ese momento estás hablando de la familia política. Podría ser entonces también, y hay que tener en cuenta, que además se ve mucho en estos momentos de la vida, como que cada pareja o cada persona llega con sus propios hijos. Entonces ya no son hermanos de sangre, no son hermanos medios como los llamamos, sino hermanastros. Entonces también esas relaciones que se tejen hacen parte de ese árbol genealógico del que estamos hablando y no se puede desconocer. Te corresponde, porque si no, no habrían llegado, ¿cierto? O sea, si todo es un plan, si el plan es absolutamente perfecto, si está cruzado, está armado y es claro para nosotros cómo está pactado, si tú llegas a mi vida, ya tienes hijos, y ya tenemos los míos, los tuyos y los nuestros, como dice, y ellos solo les tocó una crianza, sobre todo conjunta, era porque les correspondía venir a pactar y a terminar algo, no es a pactar, terminar algo que ya está pactado. Ok, muy bien. Hoy estamos hablando con Pamela Gálvez
acerca del tema de constelaciones familiares, de espiritualidad y conciencia. Hacemos una pausa y ya volvemos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Hoy hablamos de conciencia y espiritualidad. Nos hemos ido por el tema de las constelaciones familiares con Pamela Gálvez, comunicadora angelical, espiritual, sobre todo porque ella también tiene esa conexión con los ángeles. Y traemos este tema para el que hay que abrir como mucho también la mente y la conciencia, Sí. ¿cierto? Porque a veces incluso resulta un poco chocante, denso, para las personas que son más racionales, como que dicen, no, es que yo tengo los pies aquí en la tierra. Y cuando se plantea ese tipo de información, como que resulta un poco, no sé, esotérico, la gente no termina de captarlo bien, ¿cierto? O choquea. O choquea. ¿A ti te pasó incluso en tu vida Sí. profesional? Luego empezaste a conectar con esos temas y se encuentra resistencia. Mucha, porque finalmente es una información que te están entregando que no corresponde al sistema que has vivido y a la información que te han entregado, que es muy académica, ¿no? Es desde la academia, desde la universidad, desde el trabajo, desde lo que se debe hacer, y cuando esa información llega, yo sí creo que choquea y fuertemente. En mi caso sí, lo hizo. Y yo creo que había una resistencia muy grande a todo lo que genere cambio, o a todo lo que genere interrogarte o cuestionarte, ¿no? Porque es que todo está bien conmigo, pues es más fácil hacia afuera. Claro. No, ellos no están bien, es ella la que no está bien, es la familia la que no está bien, es la pareja la que no está bien, pero yo estoy muy bien. La espiritualidad y toda esta información te obligan a replanteártelo. Es decir, si estar aquí afuera todo está mal y eres tú la que está muy bien, o será al contrario. Y eso obviamente implica conocerte, pero además transformarte. Y eso duele y cuesta. Y como no nos gusta sufrir, no nos gusta que duela, muchas veces declinamos en el intento. Entonces, quizá la invitación hoy es a que así duela, seguir avanzando, porque luego como que está la luz, dicen por ahí, la luz al final del túnel y te vas a sentir mejor. Y es mejor que duela por elección. Ajá. Porque cuando ya tú no lo hiciste por elección, el universo dice, bueno, no cambiaste. Te lo presenté de todas las maneras y sabías que tenías que tomar esta acción, esta decisión, este camino familiar, esta identificación, reconocer a tu papá aunque se haya ido, perdonar a tu mamá aunque no esté, perdonar a tu familia, bueno, a quien corresponda o como corresponda. Si tú no lo haces, pues te van a aumentar la prueba o la forma de la prueba, en la forma en que se presenta la prueba. Y cuando ya llegas, por ejemplo, al desapego por una trascendencia física, es decir, muerte, ahí ya no quedaste con elección. Entonces ahí viene la culpa, el dolor, por qué, pero lo pudiste haber hecho antes, Claro, de otra manera. se vuelve más doloroso. Y yo creo que aquí ya estamos empezando a hablar un poco de las soluciones, porque estábamos planteando el tema, las constelaciones familiares son un universo, y también yo creo que la invitación para quienes les resuene la información es a seguir buscando y seguramente encontrar personas como Pamela, seguramente les pueden ayudar en el camino, hay incluso terapeutas que se dedican a esto, en la terapia gestal, ¿cierto? Todas las áreas, desde la psicología, desde la psiquiatría, desde lo psicosocial, desde lo social. Ajá. Eso es importante que lo sepan, no solo es de la espiritualidad, porque no, por ahí no les creo. Ok, o sea, opciones tienes, opciones por donde lo sientas. Por donde lo sientas. Entonces, en ese camino de pronto de encontrarnos, porque claro, nos explican algo y finalmente lo que queremos es soluciones. El ser humano quiere también poner un fin a su sufrimiento o a una situación que le reta, tratar de comprender qué es lo que le pasa. Quitámonos un poquito por ahí, Pamela, que aquí el tiempo va rápido y quiero dejar como esa sensación en la gente que nos ve de que sí hay soluciones y que cómo poderlas encontrar. Siempre va a haber soluciones, siempre, porque es parte de nuestra condición humana. Los seres humanos estamos acá para resolver problemas, situaciones y molestias, incomodidades, pero como hablábamos ahorita, si te incomoda, resuélvelo. ¿Cómo lo resuelvas? Aceptándolo. Lo primero es la aceptación de esa situación. Aceptar que me duele mi papá, o que me duele mi mamá, o que me duele mi pareja, mi esposa, o mi ex, y mis 3 hijos, y que ya no me los deje ver, y toda esa situación. Pregúntate para qué se está presentando, y viene disfrazada
de ella, ¿no? Y de esa rabia o de alguien, finalmente todo se disfraza de algo, para que lo entiendas. Pero cuando tú entras más allá y dices, ¿qué hay detrás de esta persona? ¿Qué hay detrás de lo que me muestra? ¿Cuál es el aprendizaje o la información que tengo que recibir? Creo que ahí empiezas a entender qué pasa contigo. Casi siempre hay puntos como muy similares a resolver. Dependencia emocional, reconocimiento de los míos, entender que mi genética está compartida, me guste o no. No, es que yo soy lo que hizo mi mamá conmigo. Y lo que tu papá aportó está en el 50%. ¿Te guste o no? Está. Entonces, es aceptación, es reconocimiento, es soltar apegos y entender que este plano lo único que viene a mostrarnos es que eso se disfraza de aprendizajes para que los puedas superar y pasar. Muy bien, al inicio de esta entrevista nos decías, casi que venimos de familias disfuncionales. Sí. Hay unas que son de pronto más equilibradas, los llevan mejor, pero hay otras que de verdad son un total reto. ¿Qué decirle a una persona que está viendo este espacio, que de pronto ha conectado con un padre o una madre maltratador, que ha sufrido violaciones, o sea, situaciones que te llevan a un límite, que de pronto te ponen a pensar, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué a mí? O no pueden perdonar a ese progenitor que les supuso tanto dolor, y lo que decías ahorita es que eso está en la genética y hay que hacer ese trabajo de sanación, pero ¿cómo hacerlo? Como lo pones es muy complejo, porque estar al lado, estar donde ustedes están, no es sencillo para nadie. Entonces, de hablarlo desde acá es muy simple. No, perdónalo. Él te hizo daño, pero él no tenía la culpa. Él es externo, él no tiene nada que ver con eso. Pero es que tenemos que preguntarnos de dónde viene ese maltratador. ¿Qué vivió ese maltratador para que yo fuera el resultado de ese maltrato? Pero en últimas, yo pienso que lo que hay que replantearse es no el por qué, sino el para qué lo viví y cómo lo transformó en mí. Yo en esa persona quizá que no lo puedo transformar, no la puedo cambiar. Y cuando soltamos esa necesidad de querer cambiar a los otros y entendemos que quien se tiene que transformar soy yo, y tengo que entender de dónde viene esa persona, porque yo la tuve que tener en mi vida con tal fuerza. Y la trascendencia de la vivencia. Bien interesante lo que estás diciendo, Pamela, y cada uno que juzgue por lo que le pasa o la sensación que despierta lo que está comentando hoy Pamela en este espacio. Qué lástima que esto sea tan breve y que no podamos seguir conversando. Quiero agradecerte, Pamela, por acompañarnos hoy aquí, por regalarnos estos minutos, y pues búsquenla en sus redes sociales porque seguramente ahí van a encontrar muchas cosas interesantes acerca del tema que hemos tratado en este programa y el que grabamos con Mari. Pamela, gracias de verdad por acompañarnos hoy. Pues mucho amor, siempre estaré dispuesta a estar, a venir cada que venga, siempre me gusta estar acá, y como se lo decía a Mari ahorita en otro programa, siempre me parece valiosísimo este tipo de momentos, de experiencias y de vivencias para entregar la información. Te aseguro que lo hemos disfrutado muchísimo, nuestros seguidores espero que también. Pues ella, como les decía, Pamela Gálvez. Pamela Gálvez Ángeles. Nos vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Y nos fuimos. Gracias a todos por acompañarnos en impactopositivo.info, un programa más que hacemos con cariño, que disfrutamos con nuestros invitados. Nos reímos además. Claro. Tosemos un poco también, ¿por qué no? Cuando no todo está así, hace parte del oficio. Todo hace parte del oficio y lo disfrutamos. Así es. De verdad, un agradecimiento enorme a nuestros invitados de hoy. El tema de la gratitud. Muy bonito y bastante importante cómo conectarse uno con la gratitud y esas labores sociales
que nos llevan a hacer una conexión con la gratitud real y a darnos cuenta y concientizarnos de lo que tenemos que no agradecemos. Eso puede significar unos detalles, pues un par y una aguapanela puede significar mucho para una persona, para nosotros no, porque pues tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, por así decirlo, pero lo que representa dar, Exacto. lo que podemos agradecer. Y hacer conciencia de eso. Hacer conciencia de eso. Como también la gratitud nos conecta con la vida. Esteban Maldonado, Ajá. nuestro invitado, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Y también queremos agradecer a Pamela Galvez por el tema de constelaciones familiares que nos dejó hoy en este espacio tan nutritivo a nivel espiritual, como también tenemos que salir un poco del formalismo en el que vivimos, de a veces tenemos los pies sobre la tierra y nos conectamos con lo espiritual, y también la alternativa que nos da, desde muchas miradas podemos llegar a conocernos a nosotros mismos y finalmente pues ser felices, que creo que es la invitación desde Impacto Positivo. Así es. Nos vamos, Sandra. Así es. Llegamos al final a agradecer a Blume Coworking, que siempre nos presta este espacio para compartir con ustedes y nos llena de energía además. Así es, aquí conectamos con la naturaleza, con los buenos sonidos y pues sobre todo también con ustedes, nuestros seguidores. Nos vemos, un abrazo muy especial para todos. Chao. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar